Agradezco a Dios porque permite que pueda continuar con la grabación de estos temas. Nuestro tema trata acerca del espíritu de profecía. Algunas cosas que vimos en nuestro primer tema y que señalamos es con respecto a la adoración. Nunca un hijo de Dios debe adorar a ninguna persona, sea quien fuere, sino solamente a Dios el Creador. Los hijos de Dios a través de la historia han muerto como mártires por no adorar a personas que se hacen llamar Dios, personas que tratan de hacerle entender que son dignos de adoración porque son superiores. Nunca un hijo de Dios adora sino solamente al Creador. Ni cuando siquiera una persona, un hombre que se hace llamar Dios y que dice que es el representante de Dios en la tierra, ni aun a esa persona se debe adorar. La adoración del Hijo de Dios es solamente a Dios porque es el Creador. En cuanto al tema que estamos tratando, vimos también en el tema anterior que el que originó el espíritu de profecía fue el Espíritu Santo, porque una labor del Espíritu Santo como Dios que es inspirar a las personas. A esas personas se les llama profetas, se les llamó profetas y así se les llama, y ellos son los que escribieron las Sagradas Escrituras. También el Espíritu Santo inspiró a otras personas que también fueron profetas, aunque no fueran autores o escritores de los libros de la Biblia, porque Dios llamó a personas como profetas para que ocuparan distintas responsabilidades y así ha sido así todo el tiempo y será así hasta que Cristo vuelva otra vez a la tierra. El primer texto que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 26. Aquí Cristo está hablando acerca del Espíritu Santo y Cristo presenta al Espíritu Santo como el ayudador, como el consolador, como el que vendría a ocupar el lugar de él en la tierra, porque la obra del Espíritu Santo es enseñar todas las cosas que los seres humanos debemos saber. Pero dije la obra y está mal, porque el Espíritu Santo no solamente es el que enseña, sino también es el que nos convence de pecado, nos enseña juicio, nos enseña justicia, intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que hace que el plan de la redención sea eficaz, el que hace que nosotros podamos entender que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que viniera a ocupar nuestro lugar y diera su vida por nosotros. El Espíritu Santo es también el que nos guía en nuestra relación con Dios, en nuestra comunicación con Dios.
y bajo su dirección está las escrituras y está enseñarnos lo que las escrituras dicen. Leo otra vez, repito, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el ayudador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Vimos en el tema anterior, los textos que leímos, que el ángel dice el testimonio de Jesús y señala que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ese es el testimonio de Jesús. Y en este tema que estamos teniendo, vamos a ver cómo es esto del espíritu de profecía y cómo es que Dios le da este don a algunos de sus hijos. Y esos hijos de Dios específicamente, estamos hablando no de todos los dones que Dios da a sus hijos, estamos hablando del don que tiene que ver con el espíritu de profecía. Señalamos aquí en este momento algo que lo dije en un tema anterior, lo voy a decir ahora y en otros momentos también lo repetiré porque vamos a estudiar este mismo tema para ver los dones que Dios da a su iglesia a través de todos los tiempos. Pero solo que en este momento estamos hablando con respecto a lo que es la profecía, el espíritu de profecía y los profetas. Con respecto a quién es el dador de los dones. Miren, cuando Dios creó el mundo, la palabra de Dios enseña que Dios no estaba solo. Dios dijo, hagamos. Y estaba con Dios el Padre, estaba el Espíritu Santo que estaba incubando sobre la tierra. El versículo 2 del primer capítulo de Génesis lo presenta. Estaba el Verbo que es el Hijo, que es Cristo, que es el Dios que vino a la tierra a dar su vida para nosotros. El Creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Redentor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así la Biblia lo señala. Cuando Cristo vino y murió y resucitó, el que resucitó a Jesús, primeramente Jesús dijo, yo pongo mi vida y la tomo. Nadie me la quita, yo la doy y tengo poder para darla y tomarla. Jesús se resucita él mismo porque Él es Dios también. El Padre resucita al Hijo, así lo enseña la Biblia. El Espíritu Santo resucita al Hijo, así lo enseña la Biblia. Ya todo esto lo vimos en temas anteriores. Ahora, para el espíritu de profecía, para el don, la repartición del don de profecía, y para darle a la iglesia de Dios a través de todos los tiempos los dones que Dios le dio, también vamos a ver en la Biblia que esos dones los da el Padre, los da el Hijo y los da el Espíritu de Profecía. Lo señalo ahora y lo volveremos a ratificar más adelante y en este tema y en otros momentos
porque esto lo vamos a estudiar acerca de cada don que Dios le da a la iglesia. Entonces, vamos a leer ahora en Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 8 al 10. Dice, a uno es dada por el Espíritu, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así que aquí está, como dije, a otro profecía. O sea, el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. En el libro o la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 11, dice, Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Vemos la obra de Dios en la elección de profetas. Así se llama a las personas que reciben el espíritu de profecía y mantienen la comunicación entre Dios y el hombre. Hay un texto que quiero leerles que está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Dice aquí, entonces el dragón se airó contra la mujer, aunque sabemos quién es el dragón, porque lo hemos visto en la Biblia, vamos a volver a señalar quién es ese dragón. Para esto, vamos a leer en este mismo capítulo 12 de Apocalipsis el versículo 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El texto que dice entonces el dragón se airó contra la mujer es lo mismo que decir entonces Satanás o el diablo se airó contra la mujer. Esta mujer representa la iglesia de Dios. El diablo está lleno de ira contra la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no es un edificio. La iglesia de Dios somos nosotros, los seres humanos, que respondemos al amor de Dios y al llamado del Espíritu Santo y aceptamos a Dios como nuestro Creador y nuestro Salvador. Y así ha sido a través de todos los tiempos. La iglesia de Dios, a quien el diablo odia y ataca, son a todos nosotros los seguidores de Dios. A través de todos los tiempos ha sido así. Ahora en este tiempo final, mayormente así también es. Estaba leyendo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer
y fue a combatir al resto de sus hijos, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús ya vimos que es el espíritu de profecía. El diablo odia y siente ira, rabia contra los hijos de Dios, pero especialmente en los tiempos finales, donde hay un pueblo que adoramos a Dios, que guardamos sus mandamientos y tenemos el espíritu de profecía. Este texto lo utilizaré para otro tema más adelante, también con el espíritu de profecía. Aquí se señala el odio del diablo contra nosotros, contra este pueblo, pero en una forma grande a los hijos de Dios que guardamos los mandamientos de Dios, tenemos el testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús tiene que ver con el espíritu de profecía y con los profetas. Voy a leerles ahora unas palabras que Jesús dio o dijo cuando estaba con sus discípulos acerca de Juan el Bautista. Estoy leyendo en Mateo 11, versículo 9. Entonces, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Os digo que sí, más que un profeta. Son las palabras que Jesús utilizó para hablar de Juan el Bautista como profeta de Dios. Porque estas palabras las vamos a utilizar también en un tema donde vamos a ver que Juan vino a este mundo como profeta, como precursor de Jesús el Salvador. Y tiene que ver con ese pueblo que el diablo ataca y que vive en los últimos días de la historia de este mundo. Hasta aquí con nuestro tema. Nos vemos en nuestro próximo tema.